Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, esta es la última parte de nuestra clase y en esta parte de la clase hablaremos de perspectiva. Lo primero para poder hablar de dibujo de perspectiva es entender que la forma en la que nosotros dibujamos es una representación de lo que vemos y pues también en algunos casos una abstracción de esa información. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que nosotros observamos pues va a obedecer ciertas reglas que dependen de la forma en la que nuestro ojo observa las cosas. Entonces, lo primero, pues, es entender que nosotros vamos a visualizar el mundo a través de nuestros ojos y, pues, nuestro ojo tiene cierta forma y esa forma también le da ciertas características a la visión que nos permite. Entonces, recuerden que nuestro ojo tiene una forma esférica y, pues, también tiene cierto ángulo. Entonces, al momento de nosotros observar ciertas imágenes, tenemos lo que sería la parte central de nuestra vista y una visión periférica. Entonces, si nosotros analizamos esto, en la parte central de nuestra vista podemos ver imágenes que de alguna forma no tienen tanta deformación, pero en nuestra vista periférica existe un ángulo y ese ángulo hace que en algunos momentos ciertas imágenes se lleguen a deformar. Vamos a analizar esto pensando que este personaje que vemos aquí es nuestro espectador y va a poder encontrar diferente tipo de imágenes frente a él. Lo primero que vamos a ver es que a lo mejor nosotros podemos poner ciertos objetos delante de este espectador y por ejemplo aquí son ciertas cajitas que el espectador va a poder observar y que se encuentran delante de él. Entonces, estas primeras cajitas se podría decir que nuestro espectador puede verlas de diferente forma. Tiene un rango de visión que parte de una línea central y que también va hacia un ángulo que le permite ver cosas que están arriba y cosas que están debajo. Entonces, imaginando que nuestro espectador puede ver estas tres cajas, va a ver diferentes partes de cada caja. Por ejemplo, de esta primera caja, el espectador va a poder observar lo que es la parte anterior de la caja y la parte superior. Entonces, le va a dar la posibilidad de ver estas dos caras de la caja que está observando. Si el espectador está observando también esta caja, prácticamente solamente va a ver la cara anterior. No va a poder ver ni la cara superior ni la cara inferior. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso para saber que cada objeto, por ejemplo en este caso la tercera cajita, el espectador va a poder ver la cara anterior y la cara inferior, porque lo está viendo desde abajo. Entonces, así es como funciona la perspectiva teniendo un objeto de frente. Entonces, este tipo de perspectiva nos va a generar el poder ver este tipo de objetos no solamente de una forma plana, sino con volumen. Entonces, es muy importante también pensar que no nada más vamos a dibujar aquí otro muñequito que de alguna forma esté observando. Este muñequito va a estar aquí. Vamos a hacerlo así rapidísimo. Entonces aquí tenemos otro espectador. Imagínense que ya pusimos la situación de que está observando ciertas cajitas que están frente a él y que de alguna forma alcanza a ver tanto su cara anterior como su cara superior. Pero no nada más existen esas posibilidades. También puede tener algunas cajitas que estén no de frente como esta, sino que estén viendo hacia, bueno, de su lado derecho o de su lado izquierdo. Y de esta cajita lo que nuestro espectador estaría observando no sería solamente la cara anterior y superior, sino también la cara lateral. Y si tuviera una cajita de este lado, estaría observando la cara superior, la anterior y también la lateral. Entonces nosotros podemos saber que nuestro espectador aquí puede observar estas cajitas y pues de alguna forma va a haber diferentes partes. Entonces aquí todas estas cajitas están dibujadas pensando en que están de frente, pero también existen otras opciones como tener una cajita que de alguna forma tenga cierta rotación, que no esté pues dibujada totalmente de frente, sino que esta cajita tenga una pequeña rotación en la cual el vértice se encuentra al frente y no tanto la cara
anterior. Entonces esa es otra forma de dibujar las figuras que están delante del espectador. Entonces lo primero que les mostraba con estas tres cajitas que están de frente, se puede dibujar utilizando un punto de fuga. Pero cuando nosotros queremos dibujar, como les mostraba ahorita, alguna figura que tenga cierta rotación, como esta que aquí les decía tiene el vértice, aquí se va a dibujar a dos puntos de fuga. Ahorita vamos a explicar esto, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros cuando vayamos a dibujar un objeto sepamos si lo queremos de frente o lo queremos con cierta rotación. Ahora, tomando en cuenta lo que les había comentado hace ratito con respecto a la parte de la distorsión que tienen ciertas cosas al llegar a nuestra visión periférica, tiene que ver con esto. Si de repente yo tengo un objeto que es demasiado grande y está muy cerca, o simplemente con que sea demasiado grande, el rango de visión que me va a permitir observarlo se va a encontrar tanto en nuestra visión, pues se podría decir que central, y lo que sería ya también nuestra vista periférica. Pero en este rango de visión, en toda esta parte, va a tener cierta deformación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo esté observando esta parte, lo que les mencionaba aquí, va a empezar a tener cierta deformación. Eso ocurre cuando dibujamos, por ejemplo, un objeto muy grande, o si aquí a lo mejor llegase a existir una cajita como estas, pero que esté muy alto y solo se llegue a captar por la visión periférica. Entonces, cuando ocurre esto, vamos a captar las cosas con cierta deformación. ¿A qué me refiero con esto? Con que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí a nuestro espectador y de repente existiera un objeto, por ejemplo, un edificio muy grande cerca de él, él va a empezar a notar que en esta parte de, pues ya la parte superior del edificio, la sensación de la vista que le va a dar este edificio, que de alguna forma es mucho más grande que él, pues va a ser de que se empieza a cortar, de que en la parte pues superior del edificio va a tener esta sensación de que de alguna forma el edificio se empieza a hacer como pequeño. Entonces, si se dan cuenta aquí en este esquema que estoy haciendo así súper rápido, se puede ver cómo esta sección se percibe de alguna forma más grande y el espectador va a empezar a sentir que esta parte de arriba del edificio se empieza a hacer pequeña. Es precisamente por eso, porque ya esta parte se va a encontrar no dentro del rango de visión normal, sino como de la vista periférica. Y esto pues ya va a obedecer el ángulo que tiene nuestro ojo. Entonces, por eso es que tenemos que comprender un poquito lo que es el dibujo de perspectiva, porque tiene que ver precisamente cómo nuestro ojo percibe el mundo. Entonces, viendo esto, vamos a tener tres opciones ahorita como básicas para poder realizar nuestros dibujos. La primera opción es el dibujo a un punto de fuga, que va a ocurrir cuando nosotros tengamos objetos de frente, como les había comentado. La opción del dibujo de dos puntos de fuga, que sirve para cuando tengamos objetos con cierta rotación, o la opción de los tres puntos de fuga, que va a ocurrir para cuando nosotros queramos dibujar objetos que de alguna forma tengan cierta sensación de que son pues objetos con cierta deformación porque son más grandes o porque están muy lejos. Y pues también esto puede ayudarnos a dar cierta pues como sensación de caricaturización o de alguna forma pues algún otro acabado ahí en la forma en la que dibujamos un objeto. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es pensar, por ejemplo, esta primera figura está dibujada a un punto de fuga. Esta segunda figura que está en rotación a dos puntos de fuga. Esta tercera figura que ya tiene cierta deformación y esta también están dibujadas a tres puntos de fuga. Entonces ahorita vamos a ver cómo dibujar cada una de estas. Y por ejemplo, imagínense que en cada una de estas nosotros nos encontramos con una estructura que nos puede permitir dibujar cualquier objeto. Por ejemplo, si yo dentro de esta figura quisiera dibujar algún tipo de
pues no sé, aquí como de objeto cilíndrico, me sirve como base para yo poder dibujar este tipo de objeto y pues de alguna forma tener como la estructura para nosotros poder pues hacer algún dibujo. Por ejemplo, aquí yo puedo dibujar como una botellita, pero de alguna manera si voy siguiendo la estructura que me da este objeto, bueno, esta cajita, este objeto va a terminar con cierta deformación que le va a permitir verse pues un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, y aquí si bajo yo la opacidad, puedo dibujar una botellita que de alguna forma pues no sea exactamente como pues una botella normal, sino que aquí se ve como con cierta angulación, le estamos dando como una forma diferente de dibujarla y pues obviamente esto le puede añadir como cierto dinamismo a nuestros diseños. Podemos tener ahí como el dibujo de objetos con una diferente propuesta, que pues en algún momento llegamos a hacer a veces objetos que se ven como muy rígidos. Entonces esto también puede funcionar al momento de diseñar. Pero bueno, vamos a empezar a checar cómo funciona esto de los puntos de fuga. Entonces, recordando, este es nuestro espectador que tenemos acá de este lado, y este personaje puede ver los objetos tomando en cuenta una línea de visión que él puede observar, y pues esta línea va a estar a la altura de sus ojos. Esta línea la vamos a llamar como línea de horizonte. Entonces esto es muy importante porque ahorita ya vamos a empezar a entender que esta línea, si nosotros ahora considerando pues a este segundo espectador que habíamos dibujado aquí de este lado, este de acá, él puede observar con sus ojos una línea que es el horizonte, precisamente lo que les marcaba ahorita, y también una línea central, una línea de visión central, que esta línea pues es como una mira. Entonces él puede ver aquí precisamente como si fuese la mira pues de un francotirador o así. Él puede observar un espacio, cierto espacio, y lo podemos dividir por cuadrantes: superior izquierdo, inferior izquierdo, superior derecho, inferior derecho. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esos cuadrantes para cuando nosotros vayamos a hacer nuestro dibujo. Bueno, en este momento voy a quitar como al espectador y vamos a poder entender el primer punto, que es el primer punto de fuga. Entonces aquí vamos a hacer esto. Tenemos nuestro lienzo y tenemos aquí, nos da este software la opción de poner aquí nuestro primer punto de fuga. Entonces, si nosotros tenemos un punto de fuga, vamos a encontrarlo siempre. Los puntos de fuga, el primero y el segundo, se van a encontrar sobre la línea de horizonte. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un punto de fuga que habíamos dicho que nos sirve para dibujar objetos de frente. Entonces les recuerdo que pues aquí lo que vamos a hacer es poder observar cómo, por ejemplo, aquí el software me permite generar alguna figura. Por ejemplo, si quiero dibujar solamente un cuadradito, puedo dibujarlo así, y después lo que voy a hacer es trazar unas líneas que van a ir precisamente al punto de fuga, que el punto de fuga ya dijimos que se encuentra en esta ubicación. Entonces, si nosotros pensamos en esto al momento de trazar cualquier figura, vamos a poder darle tridimensionalidad. Recuerden que este objeto está dibujado bajo la línea del horizonte, que más o menos tendría que ver con este tipo de cajita, en la cual nosotros podemos observar la parte superior. Entonces recuerden que si estamos aquí, nosotros vamos a ver esta cajita y vamos a ver la parte superior. Bueno, entonces aquí podemos ver la parte superior, pero si yo dibujo esta misma cajita sobre la línea del horizonte, yo voy a poder observar la parte inferior y aquí darle también tridimensionalidad. Si yo la dibujo del lado derecho, recuerden que yo voy a poder observar
también una de sus caras, que en este caso sería esta cara de acá. Y pues si yo la dibujo del lado izquierdo, me va a permitir observar la cara contraria. Entonces, si se dan cuenta aquí, dependiendo de yo donde quiera pues visualizar mi objeto, es donde lo voy a ubicar, y el tipo de trazo que voy a hacer para llevarlo hacia el punto de fuga. Entonces aquí lo primero que hago es trazar una figura, cualquier figura, puede ser incluso no un cubo, sino a lo mejor una figura como estas, y cada uno de los vértices va a ir fugando hacia el punto de fuga que yo determine en el espacio que estoy dibujando. Posteriormente, con unas líneas verticales y horizontales, yo voy a poder pues definir el grosor que va a tener este objeto. Entonces puede ser algo como esto, donde yo aquí ya estoy definiendo más o menos un objeto tridimensional, y no tiene que ser exactamente un cubo, o sea, puede ser cualquier tipo de objeto, y que de alguna forma al dibujarlo así, pues yo ya le estoy dando cierta tridimensionalidad. Es muy importante pensar que, por ejemplo, si yo tomo aquí de referencia este otro objeto, eh, pues no sé, por ejemplo, esta cajita, esta de aquí, y yo empiezo a dibujar otras cajitas aquí que sean paralelas a la primera, nosotros estaríamos indicando que estas cajitas, estas tres cajitas, 1, 2 y 3, tienen la misma altura, porque todas están pasando por esta línea. Todas están pasando por esta línea. Entonces, también eso es muy importante al momento de dibujar algún escenario o así, porque conforme las figuras se encuentren más cerca del espectador, se van a ver más grandes, y cuando se encuentren más cercanas al punto de fuga, se van a ver más pequeñas. Entonces, recuerden, primer punto de fuga sirve para dibujar objetos de frente. Ahora, vamos con el segundo punto de fuga. Entonces, aquí lo que vamos a pensar es que un punto de fuga va a estar de este lado y otro punto de fuga va a estar de este lado. Son dos puntos de fuga, y como les había dicho, esto nos sirve para dibujar algún objeto que tenga cierta rotación. Aquí lo único que voy a necesitar es esta primera línea vertical. En el ejemplo anterior necesitaba una figura, pero aquí solamente voy a marcar una línea vertical y voy a fugar las líneas hacia el primer punto de fuga y luego a fugar las otras líneas hacia el segundo punto de fuga. Posterior a eso voy a determinar el ancho y el largo que va a tener mi figura, y después esos vértices los voy a fugar hacia estos dos puntos de fuga, y ahí es donde voy a tener ya mi figura dibujada de manera tridimensional. Recuerden que si yo la dibujo por arriba de la línea del horizonte, yo voy a poder ver sus caras inferiores, y aquí estoy haciendo lo mismo. Primero tracé una línea, una vertical, después determino el ancho de cada parte, y también estos vértices los voy a llevar hacia la parte de el primero y segundo punto de fuga. Aquí también puedo ir dibujando dependiendo de la zona en la que yo quiera pues hacer mi dibujo. Recuerden, primero trazo una línea vertical, luego voy a ir hacia el primer punto de fuga, hacia el segundo punto de fuga, determino el ancho que va a tener la figura de un lado, el ancho que va a tener la figura del otro, y trazo también mi otro punto de fuga. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo de esta forma voy a poder ir dibujando pues de forma tridimensional. Ahora, como les decía, nosotros si ocupamos estas figuras como cajitas para poder hacer nuestros dibujos, pues vamos a poder dibujar prácticamente en cualquier posición que nosotros queramos. Entonces ahorita vamos a hacer un poquito de esos ejercicios, y bueno, les muestro por último el tercer punto de fuga, donde nosotros vamos a encontrar un último punto de fuga, que es precisamente en el caso de cuando nosotros llegamos a observar un objeto demasiado grande y empieza a tener cierta deformación. Este punto de fuga lo ideal es que esté un poquito lejos de nuestra área de dibujo, y este punto de fuga va a generar el siguiente efecto, que nosotros cuando estemos dibujando vamos a tener
esta línea, esta de acá, es la única línea vertical que realmente vamos a tener, que corresponde a nuestra línea de visión central, y aquí vamos a tener nuestra línea de horizonte. Conforme nosotros nos vayamos alejando de la línea de visión central, vamos a empezar a observar cierta angulación de estas líneas. Aquí lo vamos a poder observar, cómo estas líneas se van a empezar a generar como un ángulo desde el centro hacia afuera. Entonces aquí les recordaba que este dibujo, este tipo de dibujo que es a 3 puntos de fuga, ocurre cuando nosotros estamos observando algo que es demasiado grande, que de alguna forma ya empieza a abarcar un poco de nuestra vista periférica, y aquí ninguna de estas líneas realmente va a poder ser totalmente recta, a menos de que esté justo en el centro. Entonces se dan cuenta que estoy dibujando como algún tipo de, pues, de edificio o algo así. Entonces aquí justamente nos va a dar esa sensación de que es algo muy grande, de que de alguna forma por eso está recibiendo esta deformación al momento de que lo observamos. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Nosotros vamos a tener cierto cambio en el ángulo que tienen, por ejemplo, aquí las ventanas al momento de que llegan a la línea del horizonte. Por ejemplo, aquí las primeras ventanas que estoy dibujando tienen un ángulo que va hacia abajo, y las últimas ventanas que yo estoy aquí dibujando ya tienen otro ángulo que va hacia arriba. Por ejemplo, este ángulo va hacia arriba, este ángulo va hacia arriba, pero este ángulo va hacia abajo, y este también va a ir hacia abajo. Entonces les comentaba que esto va cambiando cuando llega aquí a nuestra línea del horizonte, porque aquí justamente esta línea es totalmente horizontal, que es lo mismo que les contaba hace ratito, que si nosotros tenemos una línea aquí justo en el centro, va a ser una línea, la única línea vertical. Entonces aquí podemos ver ya un dibujo prácticamente ahí, pues mostrando cómo se tendría que ver una figura dibujada a 3 puntos de fuga. Es muy importante pensar que también si nosotros jugamos un poquito con las opciones que nos permiten pues nuestros puntos de fuga, de pronto también podemos dibujar figuras bastante distorsionadas, muy deformadas, que de alguna forma aquí pues vamos a poder ver pues opciones, como les decía, ya fuera de la realidad, o sea, cosas que de alguna forma pues ya van a tener cierto acabado pues más caricaturesco, o que de alguna forma vamos a poder pues darle cierta propuesta interesante ahí cuando nosotros la estemos dibujando. Entonces va a ser muy muy interesante poder tomar como referencia alguna de estas figuras, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar más o menos si tuviéramos, por ejemplo, esta cajita, y yo dentro de esta cajita la tomo como referencia para hacer un dibujo. Aquí les estaba poniendo la opción desde hace ratito como de dibujar algún tipo de frasquito o un vasito, por ejemplo, aquí algo más sencillo. Yo voy a pues terminar con una figura que se vea de cierta forma coherente, o sea, de cierta forma va a tener una estructura que sí va a ser coherente, pero que de alguna forma tiene pues una deformación más interesante, y nos permite terminar con un dibujo que pues les digo tiene cierto dinamismo o cierta parte ahí como caricaturesca. Entonces ustedes también pueden ocupar esto para cuando estén haciendo sus diseños. Ya ustedes deciden qué tanta deformación le ponen, o si de alguna forma ustedes pues determinan que su dibujo va a quedar pues muy apegado a lo que sería la visión que les da su ojo, o sea, una visión tridimensional, o de alguna manera va a ser pues ya algo deforme, ¿vale? Entonces la tarea del día de hoy es precisamente esto, que ustedes cuando realicen su tarea de pues de dibujar objetos en casa, por ejemplo, aquí estoy pensando en dibujar un vasito que tenga ahí como un popote. Cuando ustedes están dibujando cualquiera de los objetos que ustedes tengan ahí en casa, van a poder
ocupar esta técnica para darle, primero, dibujo en diferentes poses. Por ejemplo, si yo vuelvo a abrir estas imágenes de acá, puedo dibujar ese mismo vasito en una posición acostado, por ejemplo. A lo mejor aquí lo único que yo tendría que hacer es a mi cajita darle la forma que necesito. Por ejemplo, aquí vamos a eliminar este último punto de fuga que añadimos y nos vamos a quedar solo con los dos que teníamos, y vamos a poder aquí pensar, bueno, si quiero dibujar un vasito, tal vez necesito otra cajita. Entonces aquí, partiendo de la primera cajita que yo tenía, voy a transformarla a una que se parezca más a lo que yo requiero. Entonces primero voy a determinar que, bueno, mi vasito a lo mejor va a ser así como un poquito más más ancho de la base, y de alguna forma va a ser más largo. Entonces yo puedo determinar que va a llegar como por acá. Y lo que les decía, traten de dibujar como si fuese una cajita transparente para que ustedes puedan dibujar aquí su objeto sin que tengan que estar como adivinando en dónde ponerlo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ya teniendo esto comienzo a dibujarlo, o sea, a lo mejor aquí dibujo la base del vasito y aquí dibujo la otra parte del vasito, ya nada más lo único que me va a quedar es unirlo aquí con ciertas líneas. Y aquí lo que pueden hacer también, por ejemplo, les mostraba que teniendo esta parte de la cajita, si de repente aquí yo quisiera ubicar el centro de esta figura, lo único que tengo yo que hacer es trazar una línea de aquí y otra línea de acá, y me va a surgir una X, y justo este punto es el punto central. Lo mismo si yo lo hiciera acá. Si yo hago aquí y aquí hago el punto central, esta va a ser una X. Entonces eso nos va a servir para que cuando nosotros hagamos nuestro dibujo, por ejemplo aquí que ya estaba ahí medio estructurando este vasito, podamos saber que a lo mejor este es el centro. Y por ejemplo aquí, si yo quiero ponerle de este lado el popote que tiene, entonces yo pueda aquí dibujarlo sabiendo que justamente aquí en esta parte pues es donde está el centro. Entonces aquí yo ya tengo este vasito, y a lo mejor pues ya si yo lo meto dentro de esta cajita me permite dibujarlo en otra posición. Entonces es muy importante esto porque pues obviamente debemos de aprender a dibujar figuras en diferentes posiciones. Entonces ya una vez que tengan estas estructuras, pues obviamente ustedes ya pueden empezar a hacer sus trazos de alguna forma ya más definidos. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar cierto ángulo para que se vea más como un vasito pues así real. Entonces estos ya son trazos que yo estoy haciendo aquí pues con más precisión, por decirlo así. Obviamente aquí me estoy ayudando de este programa de diseño, pero pues ustedes ya también pueden hacer un trazo como con mucho más precisión, sabiendo que por ejemplo aquí el simple hecho de nosotros poder encontrar el centro en esta figura pues nos permite pues dibujar con más facilidad. Entonces, por ejemplo, aquí si le estoy dibujando esta parte al popotito y de repente yo tuviese alguna duda, me puedo basar muchísimo en la figura que yo tenía al principio. Y lo mismo, por ejemplo, aquí lo dibujé si se dan cuenta estoy viendo esta cara y esta cara. Entonces estamos hablando de un dibujo a 2 puntos de fuga. Ya habíamos mostrado el dibujo de este mismo vasito con la opción de acá de los 3 puntos de fuga, en el cual pues ahí el vasito ya tiene cierta deformación y de hecho se ve como un vaso gigante. Entonces eso es también algo interesante. Si yo lo quisiera dibujar de una forma sencilla, aquí por ejemplo a lo que hablábamos hace rato de un solo punto de fuga, pues sería exactamente lo mismo. Yo tendría que buscar aquí alguna de estas cajitas, si es pues la que necesito para mi dibujo,
y yo eso lo voy a decidir pues cuando esté pues pensando si mi dibujo lo quiero visto desde arriba o desde abajo. Por ejemplo, ahorita vamos a ocupar esta para que puedan ver el dibujo visto desde abajo. Entonces lo primero que voy a hacer es volver a ubicar aquí, voy a quitar este punto de fuga y voy a hacer algo aquí importante que necesito que tomen en cuenta. Todos los objetos van a compartir la misma línea de horizonte. O sea, por ejemplo, si yo quiero dibujar aquí una figura que esté coherente, no puedo mover tanto mi línea de horizonte porque no va a pertenecer como de forma coherente a este espacio. Pero lo que sí puedo mover es mi punto de fuga. Por ejemplo, yo puedo dibujar varios objetos, o sea, cada objeto puede tener su punto de fuga dentro de un espacio, pero todos comparten la misma línea de horizonte. Entonces aquí vamos a poder observar, yo aquí acabo de cambiar el punto de fuga y voy a dibujar esta figura hacia aquí abajo y voy a poder tener esta opción, esta cajita que aquí yo estoy dibujando para mi dibujo de del vasito. Aquí, si se dan cuenta, puedo yo empezar a hacer mi bocetaje igual del vasito que estoy dibujando, haciendo estos circulitos, luego los voy a conectar, luego aquí voy a ubicar el centro, aquí también voy a ubicar el centro y aquí voy a poner el popotito, ¿vale? Entonces aquí igual lo puedo, también podría hacer una pequeña cajita para dibujar el popotito y tener también esa pues referencia. Entonces yo lo único que aquí necesitaría es hacer estas mismas líneas y llevarlas hacia el punto de fuga, pero realmente aquí pues lo voy a dibujar un poquito más directo, o sea, como al tanteo, porque pues ya es un poquito más fácil hacerlo así. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo voy a agarrar y voy a bajar igual la opacidad de mis figuras y ya voy a hacer mi trazo. Entonces aquí solamente necesito marcar no toda la estructura sino ciertas líneas para poder dibujar mi figura, pero ahora vista desde abajo. Entonces esto igual está a un solo punto de fuga. Déjenme acomodar este trazo acá arriba para que se alcance a ver bien. Entonces ya aquí yo estoy dibujando esta figura vista desde abajo. Y pues aquí también esto sería como aproximadamente así. Y aquí ya le puedo hacer esto, ¿no? Entonces ya aquí yo estoy viendo el vasito desde abajo. Ahora si yo quiero cambiar esta parte y verlo, aparte de verlo desde abajo, yo necesito tal vez ver una de las caras laterales. Vuelvo a hacer otra cajita. Recuerden que aquí movimos nuestro punto de fuga. Y esta cajita la voy a proyectar igual hacia el primer punto de fuga. Determino más o menos el largo que quiero de mi objeto. Y comienzo a dibujar. Primero recuerden dibujar su cajita así, completa. No solamente esta parte, sino completa. O sea, tratar de hacerla como si fuera una cajita transparente. Entonces, con trazos más delgaditos, traten de hacer esto para que puedan ver toda la parte, toda la estructura que debería de tener nuestra cajita. Entonces aquí, para que la vean mejor, la voy a trazar aquí ya en limpio, solamente la cajita, para que la puedan observar. Aquí tienen que trazar todo esto. Esto, todo esto, como si fuese una cajita transparente. Vale, y ya que tengan esto, esta cajita les sirve como su estructura base para poder hacer su dibujo. No tiene que quedar perfecto, si simplemente con que ustedes tengan estas formas
y experimenten con su dibujo ya pues de alguna forma tridimensional. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo mismo, voy a hacer mi trazo, aquí voy a hacer mi otro trazo, aquí voy a determinar con estas líneas el centro y voy a trazar las líneas que necesito conectar. O sea, es muy importante que igual vean dónde necesito conectar estas líneas. Por ejemplo, pues obviamente no me conviene conectarlas aquí. Lo único que necesito es buscar la parte como más alejada, se podría decir, que en ese momento puedo observar de mi figura, y pues empezar a hacer estos trazos. Entonces, por ejemplo, aquí también del popotito estaría viendo como una cara que sería como la parte, pues se puede decir como lateral, y pues también la parte donde se flexiona. Entonces, eso es otra forma en la que yo puedo dibujar esta figura, y la dibujaría pues de manera ya tridimensional. Entonces, bueno, aquí vamos a quitar estas para que puedan observarla, y pues yo aquí ya, teniendo en cuenta lo que les mostraba ahorita, pues ya puedo hacer un trazo teniendo esta estructura. Entonces yo aquí ya, teniendo más cuidado con todos esos trazos, puedo ya empezar a generar una figura vista de forma tridimensional, y que de alguna manera pues sea funcional para dibujar este objeto en diferentes posiciones. Entonces recuerden que aquí estamos todavía dibujando a un punto de fuga, que estas figuras pues de alguna manera las estamos haciendo de una forma muy rápida. También cuando ustedes dibujen pues lo pueden hacer con más pues con más cuidado, que ya vaya quedando más bonito y que todo quede un poquito pues más acorde a lo que ustedes quieran dibujar. Pero la tarea es esta, o sea, ahorita tratar de dibujar figuras, objetos simples en diferentes posiciones. Pueden elegir diferentes objetos y ya ustedes definen precisamente qué tipo de cosas les pueden añadir, o si quieren ustedes, por ejemplo, ponerle ahí algo que lo haga pues más complejo. Entonces es muy importante aquí esto. Por ejemplo, recuerden, estos dos que estoy mostrando ahorita, vamos a ocultar esto, los dos están dibujados a un punto de fuga. Este punto de fuga pues lo podemos ubicar muy fácil aquí, por aquí está, porque pues estas líneas fugan hacia esta parte y estas fugan hacia esta parte. Estos dos están vistos de frente. Les mostraba las otras opciones, que precisamente era otra vez este mismo objeto. Eran dos puntos de fuga, recuerden, porque este objeto estaba visto con cierta rotación, como 3/4, entonces podíamos ver su cara lateral y otra cara lateral, porque este está dibujado como 3/4. Y por último les mostraba este otro, que pues de alguna forma también está dibujado con cierta deformación ya más marcada, porque se están ocupando pues los 3 puntos de fuga. Entonces, esto se podría decir que es el mismo objeto que estábamos pues dibujando hace ratito, pero cada uno está dibujado con diferentes opciones en los puntos de fuga. Entonces, es muy importante que ustedes experimenten ahorita sus dibujos para poder hacer pues el dominio de la figura, o sea, de cualquier tipo de figura, que lo puedan ustedes manipular para poderlo ver desde arriba, desde abajo, que tengan todas estas opciones para hacer sus dibujos y no estén limitados por su referencia, porque si no, precisamente ustedes siempre van a tener que tener una referencia para poder dibujar cualquier objeto y no lo van a poder manipular. Entonces les recuerdo que por ejemplo este es un punto de fuga, al igual que este es un punto de fuga, este está dibujado a 2 puntos de fuga y este está dibujado a 3 puntos de fuga. Bueno, les mostraba que existen también otras formas de dibujar utilizando pues más puntos de fuga. Les mandé un video que explicaba eso. Y pues hay varios artistas que recurren precisamente a eso. Por ejemplo,
Escher, esta es una de sus obras, y si se dan cuenta aquí ocupa esta parte que les explicaba, o sea, como si fuese nuestro ojo, todas las cosas que está viendo aquí en el centro se ven bien, o sea, como no tienen distorsión, pero ya las cosas que están en la periferia ya empiezan a deformarse. Entonces eso es muy importante, porque si ustedes quieren hacer ciertos dibujos, pues van a tener que estudiar como esa parte de la forma. Por ejemplo, aquí les mostraba que ustedes van a agarrar un objeto y empiecen a moverlo en diferentes direcciones y traten de dibujarlo así, ¿vale? Para que puedan hacer su tarea dibujando diferentes objetos. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de la tarea que hizo una de sus compañeras, dibujando este control de Nintendo Switch en diferentes poses, ¿vale? Entonces es lo que vamos a hacer ahorita. Y pues también les mostraba que el dibujo de perspectiva pues nos permite generar esto, por ejemplo, que de una idea, de una misma idea o de una idea sencilla, como la pueden ver aquí, pues se puedan dibujar varias opciones, como está esta, o también esta vista desde abajo, poder generar diferentes ángulos cuando nosotros estemos dibujando algún objeto, por ejemplo, propuestas mucho más interesantes y que también nos van a servir para la construcción del dibujo de ciertas figuras o del dibujo de animales, del dibujo de anatomía humana. Entonces, para todo se necesita aprender a dibujar la perspectiva. Y bueno, les comentaba que pues era importante también nosotros poder entender en una imagen dónde está el punto de fuga, dónde está la línea de horizonte, y les mostraba estas imágenes para poder hacer este ejercicio. Bueno, les comentaba que también era importante en este tipo de imágenes poder identificar los puntos de fuga. Entonces aquí lo primero es que tenemos que ver es que aquí vamos a encontrar ciertas líneas, por ejemplo las líneas de las ventanas, que se dirigen en esta dirección hacia el primer punto de fuga, las líneas de estas ventanas que se dirigen en esta otra dirección hacia el otro punto de fuga. Y nosotros aquí podemos ver que nuestra imagen está fugando hacia arriba, se está reduciendo conforme se acerca hacia la parte de arriba. Entonces vamos a poder observar que este dibujo nos permite ver las caras inferiores, entonces significa que nuestra línea de horizonte está por debajo. Vamos a ocupar aquí esta opción en la cual nos permite ver precisamente, aquí vamos a poder ver de forma muy clara cuáles son los puntos de fuga. Entonces vamos a acomodarlos para que los puedan observar. Primero aquí tenemos este primer punto de fuga. Si se dan cuenta aquí, miren, lo voy a ajustar para que lo puedan ver ahí coincidiendo exactamente con esa línea de la ventana. Entonces se podría decir que aquí está exacto nuestro primer punto de fuga. Si lo ven aquí, se coincide exactamente con esta línea de la ventana. Vamos a plantear ahora nuestro segundo punto de fuga. Y este segundo punto de fuga se va a acomodar más o menos pues por aquí. Entonces vamos a mover nuestra línea del punto de fuga para poder tener exactamente aquí nuestro punto de fuga número 2. Entonces aquí ustedes lo van a poder ver. Cuando coincidamos con una de estas líneas, aproximadamente por ahí va a encontrarse. Entonces allí está más o menos el punto de fuga de esta parte. Entonces aquí viene nada más ya el último punto de fuga, que precisamente va a estar acá, y aquí lo podemos ver luego, donde ya coincide con estas líneas que de alguna forma nos van a dar esa parte de que la parte de arriba del edificio se vaya haciendo como más pequeña. Entonces espero que todos puedan verlo aquí en esta imagen, y si no, igual lo voy a tratar de marcar acá. Entonces recuerden que estas líneas dentro de esta imagen nos van a dar el tercer punto de fuga, que es a donde se empieza a hacer pequeña la imagen. Estas líneas nos van a dar un punto de fuga que está sobre la línea del horizonte. Y recuerden que el tercer punto de fuga se va a encontrar ubicado en la línea de visión central, y nuestra línea de horizonte pues prácticamente aquí va a estar hasta abajo, y el punto de fuga va a estar incluso fuera de nuestra imagen. Este punto de fuga también va a estar fuera de la imagen.
Ahora vamos a ver cómo esto lo podemos entender en un dibujo. Aquí por ejemplo teníamos este dibujo que les mostraba, que era pues un dibujo aquí tridimensional tipo New School. Y aquí nosotros podríamos entender dónde se encuentra nuestra línea de horizonte fácilmente, pudiendo ver que estos elementos, todos estos elementos, yo puedo ver las caras superiores, todas las caras superiores de este elemento. Y a partir de este punto, de esta mitad de aquí, yo empiezo a ver las caras inferiores. Las caras inferiores de todos estos elementos. Si incluso yo me imaginara aquí esta bombilla que tiene en su cabeza, que no tuviéramos aquí la cabeza del personaje, podría yo ver su cara inferior. Entonces quiere decir que mi línea de horizonte está aproximadamente aquí, y que los objetos que están dibujados aquí abajo pues se pueden ver sus caras superiores, los objetos que están dibujados aquí arriba se pueden ver sus caras inferiores. Entonces es así como nosotros tenemos que comprender la perspectiva en nuestros dibujos para que de alguna forma sean coherentes. Entonces también va a haber ocasiones en las que nuestros dibujos, como en esta opción, lleguen a superar la línea de horizonte y abarcar ambas partes. Entonces eso es muy importante, porque de repente si nosotros tenemos un dibujo donde tengamos nuestras líneas de horizonte, aquí lo vamos a checar, y el objeto pase de estar debajo de la línea de horizonte a estar arriba de la línea de horizonte. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Si nuestro dibujo, por ejemplo, fuese muy grande, de este tamaño tal vez, por ejemplo, que llegase a ser así, grande, como para rebasar, estar tanto sobre como debajo de la línea de horizonte, vamos a tener nuestras líneas que van a fugar pues hacia nuestro punto de fuga. Por ejemplo, aquí si es un solo punto de fuga, unas líneas van a fugar hacia abajo y unas líneas van a fugar hacia arriba. Entonces aquí podemos tener una figura que de alguna forma está tanto sobre la línea de horizonte como debajo de la línea de horizonte, pero aquí estas líneas que de alguna forma están aquí, unas van a fugar hacia arriba y otras van a fugar hacia abajo. Entonces al final pues esto también puede ocurrir, y también tenemos que tomarlo en cuenta para nuestro dibujo tridimensional. Entonces aquí cuando nosotros dibujemos todos los objetos que de alguna forma pues dibujemos en este espacio, tendrían que obedecer esa misma regla. Entonces por ejemplo, si aquí yo dibujo pues otra vez el vasito que estábamos dibujando hace ratito, primero hago una cajita que más o menos corresponda a esa forma. Aquí la voy a trazar solamente la cajita para que la puedan ver. Si yo aquí trazo esta cajita, que me sirve de base para el dibujo que quiero hacer, nosotros vamos a volver a hacer esta parte de nuestro dibujo, la parte base del vaso. Entonces de aquí del cilindro, que serían como ahí dos círculos, y aquí vamos a poder ver cómo nuestras líneas, al estar dibujadas de esta forma, se van a comportar un poquito diferente a cuando solamente se encuentran debajo o arriba. Pues aquí vuelvo a hacer esta cruz. Fíjense qué importante es esto para que nosotros podamos ubicar dónde estaría el centro, y aquí dibujar a lo mejor esta figura que pues le da cierta característica ya a nuestro vasito. Entonces aquí, si yo ya elimino esto, van a notar cómo pues ahorita tengo un trazo ahí un poquito chueco, pero
si de alguna manera ya hago mi trazo con más cuidado sobre esta estructura, pues voy a poder ver cómo tendría yo que tener al final la figura ya bien dibujada. Y pues aquí igual, qué tanto se tendría que ver realmente del popote si yo estoy dibujando este vasito. Y pues se nota aquí que es una figura pues más grande, o sea que está bastante grande. Nos da esa sensación, porque obviamente está superando la línea de horizonte, entonces para que el espectador la pudiera observar así, tendría que ser una figura grande. Entonces por eso nos da esta sensación de que es algo pues más gigante, por decirlo así. Y también tomen en cuenta, por ejemplo, cómo esta curva de acá tiene ese ángulo que va hacia abajo y esta curva tiene ese ángulo que va hacia arriba. Entonces ya tenemos varias opciones para nuestros dibujos. Les pongo aquí por último ya todo lo que hemos dibujado. Y que recuerden que pues existen todas estas opciones de dibujo para pues una sola figura. Entonces, recapitulando por último, este es un punto de fuga, estos son 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, y aquí igual, este es un punto de fuga, pero rebasando lo que sería la línea de horizonte, o sea, estando tanto arriba como abajo. Entonces, todo esto son opciones viables y nos permite dibujar nuestro objeto en diferentes posiciones. Ahora, la tarea es esta, que ustedes de sus objetos que tienen en casa traten de hacer diferentes opciones con diferentes poses, utilizando estas pues, opciones de un punto de fuga, 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga, y terminen con una hojita así. A lo mejor pueden dibujarlo más veces, pero que lo hayan dibujado en varias posiciones a partir de estructuras de la cajita, ¿vale? Espero que esta explicación es un poco larga, pero espero que les haya servido para entender cómo nos va a servir la perspectiva a nosotros para dibujar objetos en diferentes posiciones, ¿vale? Gracias a todos y espero que estén chidos. Saludos.